No pasaron inadvertidas para la sórdida avaricia de Corvino las indicaciones de la esclava africana, cuyo odio a los cristianos provenía de que, habiéndose convertido al cristianismo su primera ama, había manumitido a todas sus esclavas menos a ella, a quien había vendido por no creer prudente dejar en plena libertad a un carácter tan peligroso como el de Afra, o más bien Jubala, que tal era su verdadero nombre. Corvino había visto con frecuencia a Fulvio en los baños y otros lugares de reunión pública. Lo había admirado y envidiado por su porte, su elegancia en el vestir y su conversación, pero dado su carácter huraño y rudo, jamás se había atrevido a dirigirle la palabra, sin duda por no haber descubierto aún que, si bien más fino en los modales que él, no dejaba de ser menos villano. El ingenio y la habilidad de Fulvio podían suplir en su persona la falta de estas cualidades, al paso, al paso que su propia fuerza física y su cínica osadía podían servir de poderosos auxiliares a las altas prendas de Fulvio. Corvino tenía en su poder al joven extranjero por el descubrimiento que había hecho de su verdadero carácter. Determinó pues hacer un esfuerzo y trabajar alianza con un hombre que de otro modo podría ser un rival muy peligroso. Unos 10 días después de su entrevista con Jubala, paseábase Corvino por los jardines de Pompeyo. Ocupaban estos todo el espacio alrededor del teatro del mismo nombre, cerca del actual Piazza Farnese. Un incendio acaecido en el reinado de Carino había destruido últimamente el escenario de este edificio y Diocleciano lo restauró con gran magnificencia. Los jardines estaban separados unos de otros por avenidas de plátanos que daban una deliciosa sombra. Adornaban los estatuas de fieras, fuentes y arroyos artificiales. Vagando por ellos, Corvino divisó a Fulvio y se encaminó a su encuentro. ¿Qué quieres?, preguntó el extranjero, mirando con sorpresa y desprecio el desaliñado traje de Corvino. Tener contigo una conferencia que puede redundar en provecho de ambos. ¿Qué puedes tú proponerme que recaiga en mi provecho? Que sea beneficioso para ti, no lo dudo. Fulvio, yo soy hombre que habla lisa y llanamente y no pretendo poseer tu sabiduría y elegancia. Pero como ambos tenemos una misma profesión, debemos tener también un mismo pensamiento y llegar a un acuerdo. ¿Qué quieres decir, Truán?, preguntó Fulvio despectivamente y encendiendo como ladrana. Si cierras el puño, dijo Corvino, para enseñarme las ricas sortijas de tus delicados dedos, bien está, pero si es que quieres amenazarme, te aconsejo que lo vuelvas a meter entre los pliegues de tu toga. Abreviemos, te lo pregunto por segunda vez, ¿qué quieres decir? Esto, Fulvio, y aplicó los labios a su oído. Eres un espía y un delator. Fulvio quedó aterrado, pero recobrándose dijo, ¿qué derecho tienes para dirigirme tan odioso cargo? Tú descubriste, repuso Corvino con extremo énfasis, una conspiración en Oriente y Diocleciano. Fulvio lo interrumpió al instante para preguntarle, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Soy Corvino, hijo de Tértulo, prefecto de la ciudad. Esto pareció explicarlo todo. Vámonos de aquí, dijo Fulvio en tono humilde, pues veo que se acercan algunos amigos. Búscame mañana disfrazado al romper el día en la calle Los Patricios, bajo el pórtico de los baños de novato. Allí hablaremos sin que nos molesten. Corvino volvió a su casa satisfecho en extremo de su primer ensayo de diplomacia. Tomó un traje aún más desaliñado que el suyo, perteneciente a uno de los esclavos de su padre, y se encontró en el lugar de la cita a los primeros albores del día. Largo tiempo hacía que aguardaba y había ya casi perdido la paciencia cuando vio avanzar a su nuevo amigo. Fulvio venía envuelto en un ancho manto y la cara medio cubierta
Buenos días, camarada, dijo saludando a Corvino. Siento haberte hecho esperar tanto tiempo, y más siendo la mañana fresca y viniendo tú tan poco abrigado. Confieso que me hubiera aburrido a no haberme distraído y aún sorprendido de lo que estaba observando. ¿De qué trata? Desde hace una hora sospecho que antes que yo viniera a este sitio ha llegado aquí de todos lados y entró en esa casa por la puerta falsa que da a la callejuela, la más rara colección de personas contrahechas que he visto en mi vida. Ciegos, cojos, mancos, decrépitos, lisiados, de todas formas, mientras que por la puerta principal han penetrado personas de muy diferente clase a juzgar por las trazas. ¿Sabes quién habita ahí? La casa parece antigua y espaciosa, pero está muy descuidada. Pertenece, según dicen, a un viejo patricio muy miserable. Mira, ahí vienen algunos más de los que te decía. En aquel momento se acercaba un hombre sumamente débil, encorvado por el peso de los años, apoyado en una muchacha risueña que le hablaba cariñosamente. Ya hemos llegado, le dijo. Unos pocos pasos más y podrás sentarte a descansar. Gracias, hija mía, replicó el pobre anciano. Qué buena has sido viniendo a buscarme tan temprano. Sabía, respondió ella, que necesitabas de apoyo, y como soy la persona más útil de todos tus vecinos, pensé en irte a buscar. He oído que los ciegos son siempre egoístas, y esto no me parece natural, pero tú, Cecilia, eres, a no dudarlo, una excepción. No, por cierto, esto es puro egoísmo mío. Egoísmo tuyo. Sí, en primer lugar porque me sirvo de tu vista y luego porque me ofreces la satisfacción de conducirte. Tú eres el ojo para el ciego y yo el pie para el cojo. Mientras la joven hablaba, llegaron a la puerta. Esta muchacha es ciega, dijo Fulvio a Corvino. ¿No has observado con qué soltura anda sin mirar a derecha ni a izquierda? Así es, respondió Corvino. ¿No será ese el lugar de que tanto se habla, donde se reúnen los mendigos y los ciegos ven, y los cojos andan y todos se sientan juntos al festín? No obstante, observo que esta gente es muy diferente a los mendigos del puente Aricio, pues aparecen respetuosos, contentos, y ninguno me ha pedido limosna. Es en verdad extraño. Quisiera descubrir este misterio. Quién sabe si no podríamos sacar buen partido de ello. ¿Dices que el viejo Patricio es muy rico? Inmensamente. Mmm, mmm. ¿Y cómo podríamos entrar en su casa? ¿Cómo? Me quito los zapatos, encojo una pierna, me finco lisiado, me incorporo al primer grupo de inválidos que se aproxime y entro descaradamente haciendo lo que ellos hagan. Puedes verte en un aprieto porque todos esos pobres deben ser muy conocidos en la casa. Supongo que no, pues muchos de ellos me preguntaban si esa era la casa de la señora Inés. ¿De quién? Preguntó Fulvio asustado. ¿Qué te admiras? Dijo Corvino. Esa es la casa de sus padres, pero Inés es más conocida que ellos por tratarse de una heredera rica casi tanto como su prima Fabiola. Fulvio guardó silencio durante un momento. Una sospecha extraña cruzó por su alma, demasiado sutil e importante para comunicarla a su rudo compañero. No obstante, dijo a Corvino, si estás segura de que toda esa gente no es conocida en la casa, pon en ejecución tu plan. Yo conozco a la señora y me aventuraré a entrar por la puerta principal. Así serán dobles las probabilidades. ¿Sabes lo que pensó Fulvio? Algo luminoso sin duda, que cuando tú y yo nos unamos para alguna empresa, tendremos siempre dos probabilidades de salir bien. ¿Cuáles? Las del lobo y la zorra cuando se unen para asaltar un rebaño. Fulvio lanzó a Corvino una mirada de desdén, a la que respondió éste con otra verdaderamente horrible, y ambos se separaron para sus puestos respectivos. Capítulo 13. Como no deseamos entrar en casa de Inés, ni con el lobo ni con la zorra, lo haremos con la imaginación y nos encontraremos al punto en su interior. Los padres de Inés eran de noble y antigua familia. No se contaba entre las recientemente convertidos, pues durante algunas generaciones profesaban ya la fe cristiana. Así como entre los gentiles se estimaba en mucho la memoria de los antepasados que habían alcanzado un triunfo desempeñado altos
empleos en el Estado, esta, como en otras casas cristianas, se conservaba con piadosa reverencia y afectuoso orgullo el recuerdo de aquellos que en los últimos 150 o más años habían alcanzado la palma del martirio u ocupado elevadas dignidades en la iglesia. Pero aunque desde ese punto de vista era muy noble, solo las ramas laterales habían sido regadas con la sangre derramada sin cesar y en abundancia por Jesucristo. Los tallos principales no habían sido desgajados, sino que habían sobrevivido a violentas y repetidas tempestades. Esto podrá parecer sorprendente, pero si consideramos ¿cuántos soldados más sufren los riesgos de una larga campaña y sus frecuentes combates sin recibir una sola herida? ¿O cuántas familias salen ilesas de contagio en una epidemia? No nos admiraremos de que la providencia, velando por la existencia de la Iglesia, quisiera conservar por medio de las sucesiones de antiguas familias las nunca rotas cadenas de tradiciones para que los fieles pudieran decir, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado una semilla, hubiéramos corrido la misma suerte de Sodoma, hubiéramos sido semejantes a Gomorra. Todos los honores y todas las esperanzas de esta familia estaban a la sazón reunidas en una sola persona, cuyo nombre conocen ya nuestros lectores, Inés, hija única de aquel noble matrimonio, venida al mundo cuando sus padres comenzaban a perder la esperanza de tener descendencia. Desde su infancia había sido revelado una índole tan pacífica, un carácter tan ingenuo e inocente, que creció en medio del amor y aún diría del respeto de sus padres y de cuanto la rodeaban. Nada pudo jamás, no diré vencer, sino hacer vacilar la pura y serena virtud de su alma. Sus buenas cualidades habíanse desarrollado continuamente en igual medida, y en los tiempos en que empezamos a conocerla, había aumentado en gracia y saber. Participaba de todos los buenos sentimientos de sus padres, despreciando, como ellos, los bienes terrenales. Vivía retirada en un departamento de la vasta morada, amueblado con cierta elegancia, pero sin lujo, suficiente para todas sus necesidades. Ahí recibía juntamente con sus padres a los pocos amigos con quienes se relacionaba. Y decimos pocos porque la familia no solía hacer visitas. Fabiola la visitaba de vez en cuando, pero Inés prefería ir a casa de su prima, la cual le había expresado su deseo de que, una vez casada, devolviese su antiguo esplendor a la sombría mansión de sus austeros padres, pues a despecho de la ley Boconia, ya en desuso, que desheredaba a las mujeres, la fortuna de Inés había aumentado considerablemente con legado de sus parientes colaterales. Generalmente los paganos que frecuentaban aquella casa atribuían a espíritu de avaricia el género de vida austera que llevaban sus moradores, calculando los inmensos tesoros que la codicia hubo de acumular en sus arcas. Censuraban a los padres de Inés porque no dejaban que se derrumbase la parte del edificio oculta por el ala del muro que encerraba el segundo patio. Sin embargo, cuán engañados estaban. La parte interior de la casa, que comprendía un vasto patio, un jardín y un comedor o triclinio, había sido convertida en iglesia, y los departamentos superiores, a los que se entraba por las puertas que hemos descrito, estaban destinados a la administración de la copiosa caridad que la iglesia consideraba como el asunto más importante de la vida. Dicha administración había sido confiada al diácono Reparto y al exorcista segundo, destinados por el sumo pontífice a la asistencia de los enfermos, los pobres y los forasteros en uno de los 7 distritos que 5 años antes había dividido a Roma el Papa Cayo. Cada distrito estaba gobernado por uno de los 7 diáconos de la Iglesia romana. En el mismo edificio había preparado varios aposentos para hospedar a los cristianos que llegasen de lejanas tierras, recomendados por otras iglesias. Otros departamentos estaban destinados a hospital de enfermos y heridos, donde desempeñaban las funciones de enfermeras, las diaconisas y los fieles que deseaban consagrarse a estas obras de caridad. El tablino o archivos de la familia, de ordinario aislado
Y cito, en medio del corredor que ponía en comunicación los patios interiores, servía de oficina de registros y correspondía de establecimiento benéfico, y en ella se conservaban todos los documentos referentes a aquel lugar y las actas de los mártires recopiladas por los 7 notarios nombrados por San Clemente para este objeto en cada distrito. La familia podía entrar y salir en estos aposentos por una puerta excusada, e Inés había acostumbrado desde su infancia a asistir a los enfermos y a los necesitados que acogían su presencia como la de un ángel. Aquella casa podía llamarse con justicia el centro de beneficencia del distrito, el lugar donde se ejercía la caridad y se dispensaba la ayuda cristiana, y para mayor comodidad, la entrada había practicado en el pórtico que daba a un callejón poco frecuentado. No es de admirar, pues que por cuantiosas que fuesen las riquezas de los dueños de la casa, apenas bastasen para tan grandes obras de misericordia. Oímos a Pancracio rogar a Sebastián que distribuyese entre los pobres el importe de sus vajillas y joyas, sin dar a conocer su nombre. El tribuno, que no había olvidado el ruego de su joven amigo, eligió la casa Inés como el lugar más adecuado para semejante acto de caridad, y precisamente aquella mañana debía efectuarse la distribución. Los demás distritos habían enviado sus pobres acompañados de sus respectivos diáconos. Sebastián y Pancracio y otros personajes de las clases elevadas habían entrado en el edificio por la puerta principal, con objeto de asistir a la distribución de los bienes del segundo, y algunos de ellos fueron vistos por Corvino.